El arquetipo del científico loco de aspecto desaliñado y mirada desquiciada ha permeado novelas, películas, series y cómics, atribuyéndole una serie de rasgos que todos reconocemos. Viajar en el tiempo, la inmortalidad o darle superpoderes a los humanos suelen ser algunos de sus extravagantes inventos que se han quedado en la ficción. Pero, ¿qué pasa cuando en la vida real un científico se propone traer de vuelta a las personas del mundo de los muertos? Robert E. Cornish fue un biólogo estadounidense que llevó su ambición al extremo de intentar la resurrección a través de la ciencia, un proyecto que traspasó límites y puso en relevancia el dilema ético del poder sobre la vida y la muerte. ¿Quieres saber más sobre este excéntrico personaje? Entonces no te vayas. Quédate con nosotros para que conozcas lo que hemos investigado de sus increíbles experimentos. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Robert E. Cornish. Robert E. Cornish nació en San Francisco, Estados Unidos, el 21 de diciembre de 1903. No se tienen datos precisos sobre su infancia y familia, excepto que desde temprana edad tuvo un gran interés por la ciencia y una enorme capacidad intelectual. Robert fue calificado como un niño prodigio. Terminó la preparatoria a los 15 años y luego comenzó la carrera de biología en la Universidad de Berkeley, en la cual se graduó con honores a sus 18 años. A los 22 ya había recibido un doctorado, algo que era excepcional en esa época. Con un potencial extraordinario que no pasó desapercibido, pronto se le abrieron las puertas como investigador científico en los prestigiosos laboratorios de Berkeley. Allí, tuvo la oportunidad de florecer en una variedad de disciplinas y dar vida a experimentos que desafiaban las convenciones establecidas. Inmerso en su labor, se arriesgó a trabajar en diversos proyectos que reflejaban su innata creatividad y enfoque poco convencional. Entre estos, destacaba uno particularmente intrigante: un invento diseñado para permitir la lectura de periódicos bajo el agua, mediante el uso de lentes especiales. La perspicacia detrás de este concepto radicaba en la posibilidad de abrir nuevas fronteras de comunicación y conocimiento, al permitir a las personas sumergirse en la lectura mientras exploraban las profundidades acuáticas. No obstante, el propósito subyacente de estos experimentos iba más allá de la mera innovación. En una era donde las patentes eran símbolos de distinción y sabiduría, el investigador aspiraba a obtener reconocimiento y prestigio a través de estas invenciones. Generar patentes en los albores del siglo XX no solo implicaba dominio en el arte de la creación e innovación, sino también una forma de proyectar erudición. Aunque Robert se aventuraba en proyectos científicos algo inusuales, su compromiso con la investigación le valió el respeto de la comunidad científica. A pesar de sus enfoques extravagantes, su dedicación y logros lo elevaron a un lugar de estima entre sus colegas investigadores. Sin embargo, a principios de 1931 surgió en él una obsesión singular: la resurrección. Este nuevo y audaz empeño trascendió las barreras éticas y científicas convencionales. Su búsqueda de desafiar los límites entre la vida y la muerte generó un debate intenso y planteó cuestionamientos profundos sobre los alcances y responsabilidades de la investigación científica. Sus colegas se encontraban divididos entre la fascinación por lo desconocido y la inquietud ante las implicaciones morales y filosóficas que ello planteaba. Este interés en revivir a los difuntos inevitablemente nos lleva a recordar al científico italiano que inspiró al icónico personaje de la ficción Frankenstein, Giovanni Aldini. Reconocido por sus contribuciones en el ámbito de la electrofisiología, Giovanni llevó a cabo experimentos que involucraban la estimulación eléctrica en tejidos y cadáveres humanos y animales.
Sus demostraciones públicas más famosas consistían en aplicar corriente eléctrica a cuerpos sin vida, lo que generaba movimientos y contracciones musculares que daban la apariencia de reanimación. Uno de sus experimentos más destacados ocurrió en 1803, en Londres, cuando aplicó corriente eléctrica a la cabeza de George Forster, un criminal ejecutado. Esto resultó en movimientos violentos del cuerpo y contracciones faciales, impresionando a la audiencia. Giovanni también realizó estimulación eléctrica en cadáveres de animales, demostrando movimientos similares. A pesar de que nunca logró revivir a los cadáveres, estos controvertidos experimentos dejaron una marca duradera en la historia de la ciencia y en la percepción pública sobre la vida y la muerte. Es posible que Robert haya comenzado a desarrollar su interés, o incluso obsesión, por revivir a los muertos, debido a las numerosas historias que circulaban en el ámbito científico acerca de Giovanni. Pero Robert estaba dispuesto a ir más allá. Debido a que era un científico respetado, fue escuchado, y los grandes laboratorios le prestaron sus instalaciones para que desarrollara su propuesta científica más ambiciosa. En 1933 se creó un proyecto que denominó Lázaro. El término hace referencia a la historia bíblica de Lázaro, quien según el Nuevo Testamento fue resucitado por Jesús 4 días después de su muerte. El excéntrico biólogo puso en marcha este experimento que buscaba revivir a los recién fallecidos. La base fundamental de su plan giraba en torno al ingenioso pero extraño dispositivo apodado Teeter-Body, que se asemejaba a un balancín de parque infantil que todos recordamos haber utilizado en nuestra infancia. Sin embargo, su propósito era mucho más macabro: reanimar cadáveres. Al colocar el cuerpo sin vida sobre el balancín, la tabla se mecía de un lado a otro con el objetivo de restablecer el flujo sanguíneo interno. El científico sostenía que este movimiento lograba poner en circulación la sangre en individuos recién fallecidos, lo que a su vez reactivaba las funciones cerebrales y cardíacas. A medida que la sangre recorría las arterias, un proceso aún más inquietante tenía lugar. Oxígeno era insuflado a través de la boca mediante un tubo de goma, mientras que un líquido especial compuesto por suero salino, epinefrina y una mezcla de anticoagulantes era inyectado por vía venosa. En su primer intento se propuso revivir a personas que habían sucumbido a ataques cardíacos, ahogamientos y electrocuciones utilizando su invención. Aunque Robert afirmaba que observó un retorno del color en los rostros pálidos y en ocasiones incluso detectó indicios de pulso, el proyecto no alcanzó los resultados esperados. Durante los 2 años siguientes, el controvertido investigador optó por emplear perros como sujetos de experimentación, seleccionando a 5 Fox Terriers para el proyecto. Su idea se basaba en inyectarles éter, un líquido que se utiliza en medicina como anestésico. De esta manera, los animales morían clínicamente y Robert podía poner en marcha su inquietante teoría. Los primeros 3 perros, a los que se denominó Lázaro 1, 2 y 3, no tuvieron un destino favorable y perdieron sus vidas como resultado de las intervenciones. Sin embargo, con Lázaro 4 y Lázaro 5, la historia tomó un rumbo diferente, aunque no necesariamente positivo. La sociedad se encontraba profundamente intrigada por las investigaciones del misterioso científico, y los medios más importantes de entonces competían por dar la primicia de los resultados de las pruebas. El New York Times detalló minuciosamente la intervención realizada en Lázaro 4. El periódico plasmó en una de sus páginas la narrativa de este asombroso logro. El párrafo empezó con la historia de un perro cuya vida se desvanecía en un silencio clínico. 6 minutos habían transcurrido desde su último latido cuando el joven doctor intervino. Con destreza, dirigió al perro hacia el dispositivo nombrado Teeter-Bird por su creador, que se balanceaba como un juego de parque infantil. El relato, que parecía sacado de una obra de ciencia ficción, continuó describiendo cómo Robert le aplicó una solución salina saturada de oxígeno, que contenía adrenalina y estimulantes cardíacos. Además,
incorporó extracto de hígado, heparina y una pequeña cantidad de sangre canina esencial para la coagulación. Con cada latido pausado, la solución ascendía y el perro experimentaba momentos de falta de aliento y piernas temblorosas. Luego, como si la propia vida lo sostuviera entre sus manos, su corazón comenzó a latir. Al principio débil, pero luego con la fuerza de un martillo en un ritmo constante. Este artículo del New York Times plasmó en sus páginas cómo un perro pasó de estar clínicamente muerto a poseer una vida palpable y latente. Casi un año después, Lázaro V también fue intervenido y resucitó de manera similar a Lázaro IV. Pero hay información crucial que no fue compartida en esos artículos de prensa. Ambos animales sufrieron importantes daños cerebrales, severas alteraciones nerviosas, motricidad desequilibrada y ceguera como resultado de la agresiva intervención que habían experimentado. A pesar de la entusiasta actitud de Robert al hablar con los medios de comunicación, afirmando que Lázaro V se recuperaría en unos pocos días y Lázaro IV en un mes, ambos animales no lograron recuperarse y murieron meses más tarde debido a las secuelas de los experimentos. Pese a los resultados adversos, los hallazgos seguían alentando a Robert a continuar con una nueva serie de experimentos, mientras el morbo y el interés de la prensa persistían. Sin embargo, su enfoque encontró fuertes críticas en los defensores de los derechos de los animales y otros grupos, lo que finalmente resultó en que la universidad cancelara el proyecto. Pero la determinación de Robert permaneció inquebrantable. A pesar de los obstáculos, decidió continuar sus experimentos en su propio hogar. En esta nueva fase, optó por reemplazar a los perros con cerdos, ya que este animal se consideraba uno de los más cercanos al ser humano en términos de similitud genética y fisiológica. En 1947, anunció que había mejorado su técnica con una máquina hecha de piezas de aspiradora y tubos de fontanería. Obtuvo presupuesto distribuyendo la película Life Returns de los estudios Universal Pictures, donde Robert E. Cornish se interpretó a sí mismo. En el último tramo de la cinta se ven imágenes reales suyas trabajando en su laboratorio con uno de los Lázaros. Esto lo ayudó a alcanzar su próximo objetivo. Robert estaba seguro de que el siguiente paso era experimentar con humanos nuevamente, pero esta vez requería que la muerte ocurriera solo 10 minutos antes de aplicar el procedimiento. Cerca de 50 personas, motivadas por el interés en la ciencia y cualquier posible compensación, se ofrecieron como voluntarios. Según Robert, la mayoría de los voluntarios dispuestos a la muerte voluntaria eran hombres solteros. Uno de Kansas declaró que consideraba justo un precio de $300,000 por el riesgo involucrado. Sin embargo, la posibilidad más factible que el científico vislumbró fue cuando Thomas McMonigal, un asesino de niños condenado a muerte y detenido en la prisión de San Quintín, se ofreció como voluntario. Thomas esperaba que si Robert lograba tener éxito en el experimento, no solo podría ser resucitado, sino que también quedaría en libertad tras haber cumplido su condena a muerte. Pero las autoridades del estado de California rechazaron esta solicitud, temiendo que el científico lograra su cometido y a consecuencia deberían lidiar con las implicaciones de liberar a un individuo que hubiera sido revivido tras su ejecución. Al año siguiente, el 20 de febrero de 1948, finalmente, Thomas fue llevado a la cámara de gas, sin que Robert pudiera estar involucrado en su destino. Esto marcó un cierre en la vida del científico. A pesar de los años y numerosos intentos que realizó, Robert nunca logró demostrar por completo su hipótesis. Con el tiempo, este científico, ya no tan joven, perdió su estatus y el respaldo de los laboratorios para continuar sus investigaciones. Optó por abandonar su búsqueda, quedando sin poder validar su controvertida teoría. En sus últimos años de vida, Robert tomó un rumbo inesperado. Pasó de aspirar a resucitar a los muertos a través de la ciencia a vender pasta dental, un cambio drástico en comparación con su carrera anterior como renombrado biólogo. Además, enfrentó desafíos en su salud mental, manifestando síntomas de esquizofrenia.
El otrora prestigioso científico afirmaba que siempre escuchaba voces y ladridos de perros, posiblemente los sonidos internos de todos los Lázaro con los que había experimentado. Finalmente, Robert E. Cornish falleció por causas naturales el 6 de marzo de 1963. Tenía 60 años. Aunque Robert llegó al final de su vida sin lograr patentar su máquina de resucitación, sus métodos dejaron una influencia en proyectos posteriores como la animación suspendida, que guarda similitud con la criónica, al desacelerar el metabolismo sin provocar la muerte. En el año 2000 se realizaron pruebas similares en cerdos utilizando solución salina para reducir sus temperaturas corporales a 10 grados Celsius y disminuir sus funciones, logrando un estado de hibernación. Los cerdos luego revivieron con una alta tasa de supervivencia y sin secuelas. En la actualidad, estas técnicas se emplean en cirugías delicadas, reemplazando la sangre por solución salina para reducir el consumo de oxígeno. El trabajo de Robert E. Cornish, sin dudas, resaltó los dilemas éticos de experimentar con animales y reveló los límites de la investigación científica en relación con la vida y la muerte. Aunque su contribución fue polémica, dejó una marca en el campo de la ciencia. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.